decir, hay un aumento de temperatura. Eso es producido por las prostaglandinas. Las prostaglandinas, que pueden ser varias, no vamos a hablar de eso, PG, prostaglandina F2, prostaglandina E2, incluso se las llama según si son solubles en solución fisiológica o en éter, no vamos a hablar de eso ahora. Y entonces, con participación de dos enzimas, la COX-1 y la COX-2, es que se sintetizan las prostaglandinas. Pero también a partir de estas se sintetizan el tromboxano, prostaciclinas, que no vamos a hablar de esto. Pero sí, esto les va a servir mucho a ustedes en inmunología. Guárdenla, vean cuando lleguen a inmunología, e incluso a hematología, por la fluidez de la sangre. Bueno, ¿qué otras funciones cumplen las prostaglandinas? Las prostaglandinas regulan procesos fisiológicos, por eso actúan como hormonas. Entre los procesos fisiológicos están la contracción del músculo liso, aumento de la presión arterial, desarrollo de la respuesta inflamatoria y también regulan la coagulación de la sangre. ¿Cómo actúan? Tienen acción similar a las hormonas y actúan como hormonas paracrinas. ¿Qué significa qué es una hormona paracrina? Es aquella que tiene receptores específicos y actúa en el mismo lugar donde se sintetiza. Por ejemplo, estamos hablando de una herida o de una inflamación por alguna infección, pues va a actuar ahí mismo. En cambio, las otras hormonas se sintetizan, por ejemplo, la insulina se sintetiza en el páncreas, pero actúa a un otro nivel, donde tiene sus células diana, ¿no? En el hígado, tejido muscular. Esto no puedo dejar de poner. Poseen efectos que son mediados por mensajeros secundarios, como por ejemplo, las prostaglandinas también tienen como mensajeros secundarios al AMP cíclico y al GMP cíclico. ¿Qué es esto? Vamos a ver después qué es esto. Son mediadores de inflamación, forman parte de la respuesta inflamatoria. Bueno, eso nada más no puede, son una miradita pequeña a esto aquí. Si vemos esta estructura, si vemos este esquema, chicos, aquí, esto, ¿verdad? Fíjense, a partir de lípidos de membrana, la fosfolipasa libera el ácido araquidónico. Toda vez que se vea estas barras aquí que están interceptando o cortando una flecha, indica que son inhibidores. Entonces, es importante esta parte. La fosfolipasa 2 puede ser inhibida por ciertos esteroides. Esto es importante en farmacología. Por esteroides, por ejemplo, dexametasona, algunos medicamentos esteroidales inhiben esto. Entonces, cuando hay procesos inflamatorios fuertes, pues los esteroides cortan, inhiben y todo esto se corta. Por eso cuando uno está inflamado, le ponen dexametasona. Pero también hay otra etapa. Una vez que ya se ha liberado el ácido araquidónico, antes de formarse la prostaglandina, está otra enzima. Esta enzima es inhibida por la aspirina y la endometacina. Entonces, estos son, digamos, antiinflamatorios esteroideos y estos son antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, indometacina, ibuprofeno. Fíjense que conocer todo esto ha dado lugar al estudio del uso de estos compuestos. Cuando hablamos del capítulo 1, habíamos dicho que la ciencia ha ido avanzando gracias a la bioquímica, la farmacología. Sin bioquímica no podría hacer ninguna investigación. Si no se conociera esto, ¿cómo se utilizaría la aspirina? Nadie en la mañana ha despertado y ha dicho, voy a hacer aspirina, y la aspirina va a ayudar. No, pues tiene que saber, ¿verdad?, cómo funciona. Incluso a qué nivel inhibe. Como los esteroides inhiben aquí, la aspirina inhibe acá. La aspirina calma dolor, disminuye la fiebre, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo actúa eso, la aspirina? La aspirina es un antiinflamatorio, evita la formación de prostaglandinas porque bloquea la síntesis de prostaglandinas. La COX-1, por favor aquí corrijan, es COX-1. Vámonos acá. Aquí. La COX-1, que es esta, es inhibida por la aspirina. La aspirina, ustedes saben que es el ácido acetilsalicílico. Incluso saben escribirlo, ¿verdad? Ácido acetilsalicílico deriva del ácido salicílico, que está acetilado en uno de sus grupos amino.
La aspirina es el ácido acetil salicílico, por tanto actúa como un agente acilante. Un agente acilante es aquel que reacciona ya sea con grupos oxidrilo o con grupos amino. Entonces, la enzima tiene en su sitio activo un grupo amino. Ese grupo amino actúa con la aspirina, la aspirina lo acila este grupo, fíjense, formando la forma acetilada de la enzima y por tanto inactiva la enzima y por eso frena la reacción. De esa manera se ha visto que la aspirina, pues se hace estudios de que la aspirina puede inhibir la síntesis de prostaglandinas. También está el estudio de los calmantes en el caso de, digamos, de dolores menstruales. Los dolores menstruales en gran cantidad son producción de prostaglandinas. Entonces se han fabricado medicamentos que inhiban la síntesis de prostaglandinas. Muchos de ellos lo hacen también por acetilación. La forma acetilada de la enzima es inactiva y por eso se bloquea la síntesis. Fíjense cómo la bioquímica colabora o contribuye enormemente, si no casi todo, en el desarrollo de la farmacología. Con eso hemos acabado los lípidos compuestos, chicos. Nuestro tema es lípidos y introducción al estudio de las biomembranas. Las biomembranas están ligadas a este tema, por lo menos yo lo he ligado, fíjense, tanto carbohidratos como lípidos son capítulos largos, que en realidad podrían desdoblarse cada uno en 2 capítulos. Pero yo he querido unirlo en uno para que se vea la relación. No podríamos estudiar a las membranas biológicas si no estudiamos a los lípidos. Entonces, veamos, introducción al estudio de las membranas biológicas. Las membranas biológicas, ¿qué son? Son ensamblajes organizados. Están formados por lípidos y proteínas y tienen pequeñas cantidades de carbohidratos. ¿Qué hacen de un modo general las membranas? Regulan la composición de la célula y en las membranas también se llevan a cabo importantes procesos bioquímicos. Si recuerdan esta estructura, pues esta sería la membrana plasmática, que va a regular la composición de la célula, qué cosa sale y qué cosa entra. Tenemos las membranas mitocondriales, qué cosa entra y qué cosa sale a la mitocondria, membranas de los lisosomas, membranas del retículo endoplasmático rugoso, membranas del retículo endoplasmático liso, membranas del aparato de Golgi, membrana del núcleo. Lo que hace es, forma compartimentos, ¿verdad? Bueno, entonces, por esa razón, es importante el estudio de las biomembranas. Su composición, lípidos, proteínas y algo de carbohidratos. Producen o garantizan la compartimentalización. Este es un compartimento, las mitocondrias, otro compartimento, los lisosomas, otro compartimento, otro compartimento, otro compartimento, otro compartimento. Son compartimentos especializados gracias a las membranas. Entonces, fíjense esta tríada. La funcionalidad de la célula va a estar garantizada por las biomembranas y su función y los procesos biológicos y bioquímicos. Eso garantiza la funcionalidad de la célula. A su vez, las membranas, hemos dicho que limitan o compartimentalizan la célula, pero no son límites estáticos. Las membranas son sistemas, no se olviden. Cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de algo mucho más complejo. Son sistemas bioquímicos, dinámicos y fluidos. Esos son las membranas. Sistemas bioquímicos, dinámicos y fluidos. Funciones de las membranas. Cumplen varias funciones. Las membranas que ustedes han estudiado de biología. Una importantísima función es la permeabilidad selectiva. Quiere decir que mantiene diferencias de composición entre el interior y el exterior de la célula. Es la permeabilidad selectiva. Las membranas también imparten especificidad antigénica a cada tipo celular. Un tipo celular del tejido cardíaco es diferente al tejido celular del hígado, del riñón, etc. Entonces, las membranas imparten o confieren especificidad antigénica. Fijan agentes reguladores. Las membranas biológicas tienen receptores para hormonas, para factores de crecimiento, etc. Hay membranas que producen ATP. ¿Cuáles son? Pues las membranas de las mitocondrias. Entonces, tienen funciones sumamente importantes. Por eso son sistemas bioquímicos dinámicos.
y fluidos está en la teoría del mosaico fluido, ¿no? Todas estas funciones, ¿cómo se explican? Pues para explicar la función de las membranas tenemos que estudiar su estructura. Recuerden que estamos en Bioquímica 1, donde el principio fundamental es la relación entre la estructura y la función. ¿Cómo explicamos las funciones? Pues estudiamos su estructura. Para estudiar la estructura partimos de la teoría del mosaico fluido totalmente aceptada. El modelo del mosaico fluido fue propuesto el siglo pasado, en 1972, por estos dos científicos, Singer y Nicholson, y este modelo postula lo siguiente, que dice la teoría del mosaico fluido. Las biomembranas están formadas por una bicapa lipídica, lo que habíamos mencionado, que son fosfolípidos, ¿no? O sea, lípidos compuestos. Están formados por una bicapa lipídica fluida y asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, este es el exterior de la célula, este es el interior, no es lo mismo. Aquí adentro es diferente que aquí afuera. Entonces, por eso se dice que es asimétrica. Tienen en su interior, en el interior de la membrana, un gran número de proteínas que aquí están simbolizadas con estos, que se podría decir órganos, no son órganos, estas estructuras de color rojo están simbolizando a las proteínas que van atravesando la membrana. No es toda membrana biológica, no es una estructura estática ni rígida. De hecho, los componentes proteicos y lipídicos están en constante movimiento. ¿Qué quiere decir? Fíjense en mi cursor, es como si estuvieran así, ¿no? Teoría del mosaico fluido, moviéndose. La ultraestructura de la membrana. ¿Cuál es la estructura molecular? Cuando hablamos de ultraestructura, ahorita hemos visto la estructura indicando que son lípidos, proteínas y lípidos compuestos, ¿no? ¿Cuál es la estructura molecular de las membranas? Está formado por lípidos, proteínas y carbohidratos, pero la composición varía según el tipo de célula. Lípidos pueden tener entre un 80 a un 20%. Entonces tendrán proteína 20% y 80% según el tipo de célula. Por ejemplo, las células neuronales tienen un gran contenido de lípidos. Entonces su composición tiene más lípido que proteína. En cambio, las membranas, por ejemplo, del retículo endoplasmático rugoso o de las mitocondrias tienen más proteínas que lípido. Tienen pequeña cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, ya hemos estudiado a las glicoproteínas y a los glicolípidos. A las glicoproteínas hemos estudiado en el capítulo de carbohidratos y a los glucolípidos acabamos de estudiarlos ahorita. ¿Cuáles son? Cerebrósidos y gangliósidos. Tienen pequeña cantidad y siempre están, recuerdan, en la superficie, actuando como antenitas, como receptores en la comunicación, los carbohidratos. Los lípidos, ¿cuál es el rol de los lípidos? Los lípidos de membrana, ya hemos dicho cuáles son los lípidos compuestos. Fosfoacilgliceroles, esfingomielinas, cerebrósidos, gangliósidos. No podríamos hablar de esto si no hubiéramos estudiado los lípidos previamente, ¿verdad? Fosfoacilgliceroles y todos estos y esfingomielinas se consideran como fosfolípidos, porque recuerdan su estructura, estos tienen glicerol, ácidos grasos y un grupo fosfato. Las esfingomielinas tienen esfingosina, ácidos grasos y un grupo fosfato. Y estos cerebrósidos y gangliósidos se llaman glucoesfingolípidos. Y tenemos al colesterol también, ¿no? Que también es un lípido de las membranas. Todos estos se caracterizan por ser anfipáticos. Entonces, ¿cuál es el rol de los lípidos? Al ser anfipáticos, pues se van a disponer, siempre ya hemos dicho, las cabezas polares en un lado y las colas apolares que se van a unir y dando lugar a un componente de tipo bicapa lipídica. La composición lipídica varía según la edad de la célula, según la función. Hemos dicho, recuerdan, las células neuronales tienen más contenido de lípidos y respecto a otras células de las mitocondrias, pero membranas de las mitocondrias. Los lípidos de las membranas, por esa razón, forman bicapa lipídica. ¿Recuerdan? Son ácidos grasos. Los ácidos grasos también tienen una cabeza polar y una cola polar, pero como tiene una sola cola, podríamos decir así, forman micelas. En cambio, los lípidos compuestos tienen una cabeza polar y dos colas apolares, y por esa razón tienen una forma casi cilíndrica, que cuando se asocian, apolar
atrae a apolar y forma una estructura de bicapa lipídica. Los lípidos anfipáticos pueden formar bicapas cuando están en solución. Estos agregados lipídicos es la base estructural de las membranas biológicas. Y vemos un esquema de una membrana biológica. Aquí tenemos, ¿qué sería esto? Serían las cabezas polares y por tanto será un interior apolar y esta, dos superficies polares. Es una estructura de bicapa. Bueno, pues aquí aparte estamos viendo estas proteínas que atraviesan, glicoproteínas o glicolípidos. El espesor de una bicapa es aproximadamente de 35 a 40 Armstrongs. Eso se refiere a 3.5 a 4 nanómetros de grosor. Muy delgadito, obviamente, ¿no? Hemos dicho que las membranas no son estructuras estáticas. Las moléculas lipídicas pueden moverse longitudinalmente dentro de la monocapa. Hay asimetría de los fosfolípidos y por eso se observa una movilidad transversal o difusión lateral, flip-flop, que significa, puede moverse, fíjense mi cursor así, se está moviendo, pero también se ha observado que puede haber un movimiento en este sentido, y que los fosfolípidos que estaban aquí ahora aparecen aquí abajo, ¿no? Hay movimiento, es totalmente dinámico por ese motivo. Y eso, sobre todo, este movimiento está relacionado con alguna relación en cuanto a ciertos transportadores. Hemos dicho cuál es el rol de los lípidos. Hemos dicho entre las propiedades de las membranas, entre las funciones, diríamos, está la permeabilidad selectiva. ¿Qué función cumplen los lípidos en la permeabilidad selectiva? Los lípidos influyen en la fluidez de la membrana. La bicapa lipídica es flexible y puede mostrar mayor o menor rigidez. Recuerda, los ácidos grasos poliinsaturados se incorporan a las membranas celulares y modifican la fluidez. Cuando los ácidos grasos son saturados, pues las atracciones de Van der Waals son mucho más eficientes, formando un estado semicristalino. Pero cuando los ácidos grasos son insaturados, aparece un doble enlace, lo cual dificulta, ¿verdad?, esta atracción efectiva, y pues esto se dice que es mucho más fluido. ¿Qué tiene que ver con la permeabilidad? Pues cuando esto es más fluido, fíjense, podrá facilitar el pasaje de ciertas sustancias, sobre todo sustancias no polares, ¿no? Que aquí estaría un poco más mucho más impedido. También hemos dicho que están presentes el colesterol. El colesterol, recuerdan, aumenta la rigidez, o si no, en otras palabras, disminuye la fluidez. Hemos dicho que es el principal regulador de la fluidez. El colesterol produce rigidez. Los ácidos grasos insaturados aumentan la fluidez. Las bicapas lipídicas son impermeables. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué rol tienen los lípidos en esta propiedad, en la permeabilidad selectiva? Las bicapas lipídicas son impermeables a la mayoría de las sustancias polares. Es lógico, ¿no? Si todo este interior es apolar, pues las sustancias apolares no podrán atravesar, no se disolverán, no podrán pasar. Se volverá una barrera eso, ¿no? Sin embargo, hay excepciones. Vamos a ver, las bicapas lipídicas son impermeables a la mayoría de las sustancias polares e iónicas. Los componentes liposolubles sí atraviesan las membranas. Por ejemplo, para algo muy simple así, las cremas. Las cremas son grasosas por ese motivo, porque al friccionar son capaces de atravesar la membrana celular de las células de la epidermis. Sin embargo, el agua puede atravesar la bicapa lipídica, por ser una molécula relativamente pequeña. Por esa razón, si la molécula es pequeña, fíjense, podrá pasar por acá. También, los gases como el oxígeno, el anhídrido carbónico, el nitrógeno también, por ser pequeñas, atraviesan las membranas celulares. El sodio, potasio y cloro también pasan lentamente la bicapa lipídica junto con el agua. Sodio, potasio, cloruros. Pero sustancias, me he dicho que las liposolubles también atraviesan. Sustancias que no son liposolubles y grandes, ¿cómo entran?
¿De qué modo se mantiene el gradiente de concentración transmembrana de moléculas no liposolubles? Ellas no pueden atravesar. Pues lo hacen gracias a la presencia de proteínas. Muchas de estas proteínas están insertadas en la bicapa, hemos visto en el dibujo. Entonces, como las sustancias liposolubles atraviesan relativamente fácilmente. Sustancias pequeñas como el agua, el oxígeno, anhídrido carbónico, nitrógeno también pueden atravesar. Las sustancias liposolubles, repito, atraviesan tranquilamente. Y las sustancias no liposolubles, ¿cómo atraviesan? Por ejemplo, aminoácidos. Pues lo hacen gracias a la presencia de proteínas. Pues ahora estudiemos por esa razón a las proteínas de las membranas. Hemos dicho que las proteínas están formadas por lípidos y proteínas. Las membranas están formadas por lípidos y proteínas. Veamos las proteínas de las membranas. ¿Cómo se clasifican? Vamos a ver su estructura. Estamos en bioquímica estructural. Según su asociación con la membrana, cómo se asocian con las membranas, las proteínas se clasifican en dos grandes grupos: proteínas integrales o intrínsecas y proteínas periféricas o extrínsecas. Integrales o intrínsecas, integrales y periféricas, ¿no? Bueno. Veamos las proteínas integrales o estructurales, también se llama. Fíjense, serían estas, todas estas. Abarcan la bicapa y ayudan a mantener unida la matriz lipoproteica. Las proteínas integrales regularmente son, estas integrales que atraviesan, realmente son proteínas globulares. Todavía no hemos estudiado eso, pero existen proteínas globulares y fibrosas. Bueno, estas son globulares y son también anfipáticas. Fíjense cómo la anfipaticidad es un patrón importante como componentes de las membranas. ¿Por qué anfipáticas? Cuando estudiemos proteínas vamos a ver que están formados por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Existen aminoácidos que son polares y también existen aminoácidos que son apolares. Pues entonces estas proteínas que están como integrales tendrán en esta zona, fíjense en mi cursor, en esta zona tendrán aminoácidos apolares y los aminoácidos polares estarán por fuera o por dentro. Las proteínas periféricas o superficiales, que serían la otra clasificación, no interactúan de modo directo con los centros hidrofóbicos. Están unidas a regiones hidrofílicas, fíjense, serían estas. Están unidas a regiones hidrofílicas de las membranas integrales. Son membranas también periféricas. Están en la cara interna de la membrana celular y se separan o se unen con facilidad por enlaces de tipo iónico. Esa es una clasificación de las proteínas según su relación o interacción con las membranas. Ahora, según su función, fíjense, las proteínas se clasifican en proteínas estructurales, proteínas y dinámicas. Proteínas estructurales y proteínas dinámicas. Esto es importante. Según su función, en proteínas estructurales y en proteínas dinámicas. Las proteínas estructurales se parecen a las integrales. Ayudan a mantener unida la matriz lipoproteica, tienen forma fibrosa, ¿no? Tienen forma, puede ser fibrosa, alargada o puede ser también globular. Por eso fíjense, región hidrofóbica de la proteína y región hidrofílica de una proteína. Y el otro grupo de proteínas, según la función, son las proteínas dinámicas. Estas son muy importantes. Son las que participan en procesos celulares bioquímicos, ¿no? Procesos bioquímicos que ocurren a nivel de la membrana. Recuerdan que hemos dicho que en la membrana no solamente son barreras que delimitan o compartimentalizan. En las membranas celulares se llevan a cabo procesos bioquímicos. Y por esa razón existen proteínas transportadoras, proteínas catalíticas. Ahí aumenten las enzimas, son proteínas catalíticas. Hay proteínas receptoras, hay canales de ion. Entonces, las proteínas dinámicas, a su vez, se subclasifican en proteínas transportadoras, proteínas catalíticas o enzimas y proteínas receptoras y canales de ion. Este esquema me gustó mucho, fíjense. Esta sería una membrana celular, ¿no? Los lípidos. Está un poco exagerada la figura, ¿no? Pero entonces veamos.
proteínas transportadoras. Serán aquellas que faciliten el ingreso o faciliten la salida, ¿no? El paso hacia adentro o hacia afuera de la célula. Estas proteínas transportadoras están involucradas en lo que vamos a ver más adelante, en la difusión facilitada y en el transporte activo. También tenemos proteínas catalíticas, que son las enzimas. Estas proteínas catalizan reacciones a nivel de la membrana. Por ejemplo, a nivel de la membrana plasmática está una importante enzima, la adenilato ciclasa, que vamos a mencionarla después y que al año la van a mencionar muchísimo. La ATP, sodio y potasio, ¿no? Las bombas de sodio y de potasio están a nivel de membrana. Las enzimas que catalizan al ATP, es decir, que sintetizan al ATP, que sería la ATP sintasa, está a nivel de las membranas de las mitocondrias. También tenemos receptores. Este sería el ejemplo de un receptor, estaría representando un receptor. Proteínas receptoras. Estas proteínas receptoras son generalmente transmembrana, fijan las sustancias específicas en el exterior de la membrana. Por ejemplo, puede ser una hormona. Una hormona, por ejemplo, la insulina, va a tener su receptor en el hígado. Una vez que se fijan en el receptor, fíjense, por eso salen estas flechas, generan señales que disparan o generan cambios en el interior de la célula. Generan cascadas de reacciones. Y finalmente tenemos los canales de ion. Son también proteínas transmembrana que facilitan el ingreso de ciertos iones. También está la proteína G, que no puedo ponerles a hablar ahorita. Estas están relacionadas con los receptores. Podemos afirmar entonces que las membranas biológicas son estructuras complejas y que cumplen funciones importantes y muy complejas para la célula. Después de todo esto visto, ahora sí recién veamos las funciones a nivel más profundo. Como quien dice, hemos visto con un objetivo 10, clic, cambiamos a objetivo 40 y luego a objetivo 100. Veamos las funciones de las membranas celulares. Vamos a quedar acá, chicos, por favor, en funciones de las membranas celulares. No quiero cortar, hay que ver todo de golpe esto. Entonces, la siguiente semana ya vamos a terminar, ya les voy a colocar el siguiente capítulo que son aminoácidos. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Siempre digo, si no hay ahorita, espero que haya en la siguiente clase. Después de que lean, tal vez surge una pregunta. No siempre duda, sino una pregunta puede ser. Bueno, si no hay, permítanme, voy a parar esto. Ya. Entonces, quedamos en eso, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora.